Madrugamos en el corazón de Tamaulipas con el objetivo de llegar a la cima de un volcán extinto con 28 millones de años, el Bernal de Horcasitas, símbolo de este estado. El cerro se encuentra en el municipio de González, que se localiza entre el puerto de Tampico y la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. El nombre de este estado proviene de un vocablo huasteco que significa lugar donde hay montes altos. En González, esta curiosa formación volcánica figura en el horizonte. En el centro del pueblo nos encontramos con Jorge Zavala, guía local que ha ascendido más de 60 veces el Bernal. De González al Cerro del Bernal son 15 kilómetros, lo que es al rancho La Chicolosa, que es el punto inicial para ingresar a la ruta al Cerro del Bernal. Es una zona de bosque que tiene muchos imprevistos. La ruta puede cambiar el terreno drásticamente, se cae un árbol, te tapa la ruta. Si no te fijaste bien por dónde vienes, te puedes perder. El Bernal de Horcasitas, que como su nombre lo indica, es un cerro aislado en medio de las extensas planicies tamaulipecas. ¿Por qué hacemos esto? Estudios señalan que estar en contacto con la naturaleza reduce los niveles de estrés en las personas, impulsa la salud mental y la esperanza de vida. Tenemos que entrar a varias rancherías y vean, de telón de fondo tenemos al Cerro del Bernal. Qué bello se ve imponente con las nubes. El camino está ahorita bien cerrado por lo que es la lluvia que ha habido últimamente. Tenemos que ir esquivando las ramas, está un poco cerrado el camino. Es como si estuviéramos en un juego. El clima del cerro es impredecible, ya que por ejemplo en González puede estar lloviendo y aquí en el cerro no, o viceversa. Se puede venir una tormenta en el cerro sin que llueva en González. Así que siempre es mejor venirse prevenido, tengas un cambio extra ligero y puedas traer bolsas o algo para cosas que no quieras que se te mojen. Ya vamos a empezar, allá está el majestuoso Cerro del Bernal, ya está dejando de llover, así que vamos chicos, vamos. Ahorita vamos a recorrer una distancia total de 10 kilómetros, son 5 de ascensión y 5 de descenso. Es un sendero y terreno rocoso, nos podemos encontrar con arañas, alacranes, gusanos, lo que es en las ramas, por eso vengo así, ya que como voy enfrente, luego me los voy comiendo, etcétera, se te atraviesan y no sabe nada bien, la verdad. Y también les encargo bastante, por favor, la basura, que no vayan dejando basura, donde se acumule la echamos en una bolsa. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. El Cerro del Bernal es considerado área natural protegida y monumento natural por su formación geológica relevante y por el descubrimiento de vestigios indígenas que identifican a este lugar como su patrimonio. Ya empezamos la caminata en la parte baja del cerro. Esta es la base. Dejamos atrás la vegetación de matorral para abrirnos paso por el bosque tropical. La selva mediana se caracteriza porque la cuarta parte de sus árboles pierden las hojas en la temporada de sequía, que puede durar hasta 5 meses. Por eso se le conoce como bosque tropical subcaducifolio. Los mosquitos me dejaron 2 granos enormes en la cara. Mientras caminamos por el sendero, podemos ver la vegetación de la zona. Vean qué bonito. Estamos escuchando los sonidos de los pájaros. Aquí es el kilómetro 1,5 desde el inicio. Es el área de almuerzo, aquí es el área que está más cómoda. Un guisito por ahí de carne molida con verduras para agarrar energía. Qué rico se ve. Parece hasta chino. Claro. Un chocolate para la energía y aguantar el camino. Atún. Atún. Qué triste. Lo que no me gustan son los zancudos. Ya me comieron. Muchas gracias. Hay demasiada humedad, pero bueno, es importante detenernos y recobrar fuerzas.
Les muestro una parte de lo que es la cima del Cerro El Bernal. Como pueden observar, está la pared. Ya de aquí estamos un poquito antes de la mitad de la ruta de ida. Aquí el terreno es plano, no hay mucha roca, es una parte tranquila. Ya un poquito más adelante es donde inicia lo que es ya el terreno rocoso. Y aquí la vegetación ya comienza a ser un poco más alta. ¿Y por qué este cerro tiene esta formación tan peculiar? Geológicamente el Bernal de Horcasitas es un cuello volcánico que se crea cuando la lava se endurece en el cráter de un volcán. Su estructura es resistente a la erosión, por lo que una vez que el cono del volcán se erosiona, el cuello permanece con una forma recta y pronunciada. Así que este cerro es lo único que queda de ese antiguo volcán, que en su esplendor pudo haber medido el doble. En nuestro camino encontramos un higuerón, que también se le conoce como estrangulador, porque nace en las ramas de otro árbol, para luego crecer hasta extender sus raíces en el suelo, y finalmente matar al árbol en donde nació estrangulándolo. ¡Wow! Increíble, de verdad que la naturaleza es maravillosa. Estamos muy contentos porque ya salió el sol y ahora estamos caminando con más tranquilidad, sin la lluvia. Nunca había visto este tipo de raíz. El crecimiento de la pata de elefante es muy lento y actualmente es una especie amenazada. Lo que tenemos aquí es un zoyate, o también conocido como pata de elefante. Es así como una esponja, lo que es toda la masa. Es un material suave. La pérdida e invasión de su hábitat, así como su uso como planta de ornato, la ponen en peligro. Es tan grande en su tallo que parece un pie de elefante. Es importante recordar también que si vas a visitar este tipo de lugares, no tires basura. Ahorita lo que estamos viendo es que está totalmente limpio. Estas bolitas las he estado viendo todo el camino. Las bromelias son plantas tropicales del continente americano que se desarrollan sobre los árboles. Tenemos que traer repelente, súper importante, y la humedad también está muy presente. Pero es una caminata relativamente sencilla, así que aprovechemos las bellezas que tenemos en Tamaulipas. Esta planta se conoce como mala mujer. Hay dos diferentes, está la que es como mata de papaya y esta rama lo que tiene es que si la rozas un poquito, sea que traigas manga larga o así con la piel, te causa picazón y ardor, y en ocasiones te inflama poquito y te saca ronchas. Como hay veredas de animales que caminan por aquí, como los venados o los jabalines, obviamente siempre vas a ir buscando donde se ve más limpio. Aquí está una escalera donde puedes subir un montón de piedras y ya tienes lo que es una vista completa de lo que es el risco del Cerro del Bernal. Puedes observar lo que es la cima donde vamos a llegar. Qué hermosa vista, de verdad. Pues es un honor tenerlo aquí en nuestro Tamaulipas, más que nada al municipio de González. Es muy interesante esta formación rocosa. Como vemos, esta roca es muy diferente a la mayoría de las piedras que están en Tamaulipas. Recuerda más a la roca volcánica que hay en el centro del país. ¿Por qué? Porque el Cerro del Bernal era un volcán. Ese macizo de roca que vemos allá es roca volcánica. ¿Tienes miedo? No, está súper sencillo. Bueno, a partir de esta área ya empieza lo que es la segunda etapa de lo que es la ruta. La primera etapa en que conlleva, que es del inicio a este punto donde el terreno rocoso es como sendero, es algo ligero. A partir de este punto ya inicia el terreno rocoso más grande, aumenta la inclinación un poco más. Podemos ver que hay enormes rocas volcánicas que tenemos que ir escalando. La persona que va enfrente puede por accidente derribar una piedra y le puede pegar a los compañeros. Siempre hay que ir atentos en el terreno donde pisamos y en caso de que llegue a suceder, avisar. Piedra, simplemente, piedra abajo. Es importante siempre tener un guía, porque los guías te ayudan a encontrar el camino e identificar la ruta. Seguimos sudando, pero las vistas no nos paran de sorprender. Vean lo que tenemos atrás. Qué bonito. No, que se está riendo. Ahora estamos entrando
a una cueva y dicen que aquí hay un altar para la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una de las figuras de la Iglesia Católica más veneradas en México. Está muy bonito estar en esta cueva, entre estas paredes de pura piedra muy bonita, y entre esto da miedo, pero después volteas y ves a la Virgen de Guadalupe que está aquí y se ve súper bonita. Estamos entre cuevas en unas paredes enormes y vean hasta dónde puede llegar el ser humano. Es increíble cómo con nuestras creencias podemos llegar tan lejos. Aquí le llaman la Cueva de la Virgen. La pared se hizo por una fisura que hubo en la roca, y hubo una separación. Se separó y esta parte cayó. Y podemos ver en la pared una fecha del 13 de noviembre del año 1966. Vamos, si se puede. Imagínate acampar. A partir de este momento empieza la tercera y última etapa. La distancia es corta, de ahí a la cima, pero se aumenta la dificultad por la inclinación y el tipo de terreno. Sí, que hay que perder tiempo utilizando cuerdas para subir con más seguridad. ¿Estás bien? Estamos escuchando a las aves. Es como si estuviéramos en una película de dinosaurios. Ya estamos más cerca de la cima, ahora hay menos vegetación y hay más piedras. Conforme nos acercábamos a la cima, la vegetación de la selva se abría y nos permitía ver la verde planicie tamaulipeca. De todas las hojas grandes, estas que están aquí, verdes, son mala mujer, para que tengan mucho cuidado. Yo ahora me acabo de sentar en ella, no la había visto y tengo mucha comezón. Ya te tomas rápido tus fotos. Ya en la última etapa de la ascensión, vamos a subir los últimos 60 metros y ya de aquí se puede observar lo que es todo el panorama. Vean, todo esto es piedra volcánica, es piedra negra, diferente a la piedra caliza que hay en nuestra Sierra Madre Oriental. Una área con mucha pendiente y aquí nos estamos apoyando por esta cuerda. Un poco cansada, pero ahí vamos, dándole. La cima del Bernal no ofrece una superficie plana, sino que se trata de un filo rocoso de unos 350 metros de largo, con varios riscos en forma de columnas gigantescas, separados por profundos barrancos cuya observación produce vértigo. Nunca me imaginé llegar a este punto de que se ve tan hermoso todo. Vamos a llegar a la cima del segundo pico, de ahí tenemos una vista un poco más amplia todavía de lo que es el panorama. Aquí tenemos el precipicio. ¡Qué belleza! Sí da un poco de vértigo. La cima está conformada por 6 picos en donde viven numerosos zopilotes o buitres. Este cerro de verdad que tiene un magnetismo, y es que cuando los volcanes nacen, la lava que viene del interior de la tierra viene cargada de minerales pesados. Y aquí es muy curioso porque las rocas brillan, algunas cosas Brillan, exacto, sí. Por eso igual está recomendado que los helicópteros, avionetas no vuelen muy cerca de lo que es el Bernal. El clima cambiante del Bernal de Orcasitas parecía amenazarnos. Voy a aventar un poquito de tierra para ver en qué dirección está el viento. ¿Cómo? ¿Para qué dirección? Podemos observar el viento hacia dónde se dirige, ya que esa nube que está ahí trae mucha agua, y así para darnos cuenta si viene hacia nosotros o va a alejarse. Tenemos una vista de 360 grados y se ve impresionante, la verdad.
mucha emoción porque estamos en la cima del Cerro del Bernal a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegamos empezó a llover, tenía miedo la verdad. Cuando nos dice que hay muchos animales, arañas, víboras de cascabel, y luego nos platica que vio un jaguar hace tiempo, pues para mí fue un gran reto. Ay, la verdad me siento muy afortunada y especial porque es una belleza única que se encuentra en el estado. Cada cima tiene sus retos y sin duda esto fue súper importante para mí. No me preocupa mucho el camino, ni los animales, ni nada de eso. Me preocupa siempre para mí es muy difícil estar en este punto. Me da mucho miedo las alturas, sí. Para mí como tamaulipeco es un orgullo estar aquí. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria y hacíamos los honores a la bandera, veíamos la bandera de Tamaulipas y su escudo de armas, donde está el Cerro del Bernal. Y yo decía, wow, ojalá algún día lo pueda subir. Y a mis 27 años aquí estoy, en el icónico Cerro del Bernal. Estoy muy contento, agradecido. Y es impresionante este cerro porque además de su origen volcánico, es la única elevación que hay a más de 60 kilómetros a la redonda. Este es un monumento natural. Como tamaulipecos yo creo que tenemos la obligación de venir. Decidí simplemente subir al Cerro del Bernal. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años y a partir de ahí me encantó, me gustó muchísimo y decidí seguir haciéndolo. Y pues vaya, aquí estamos otra vez de nuevo con mis 64 escaladas y realmente me sigue fascinando, me enamora cada vez que vengo. Siempre nos inclinamos a visitar lugares fuera del país, pero ¿qué tenemos aquí? El emblema de nosotros, lo que es el emblema de los tamaulipecos, a nuestros pies prácticamente, y la verdad es un gran honor poder estar aquí en esta cima. La verdad estuvo apagada mucho tiempo lo que es el turismo aquí. Me da bastante gusto que mi grupo tenga la oportunidad de traer mucha gente que tal vez desde niños, gentes mayores que he traído hasta de 70 años, que desde chavos han querido subir. Cuando escuchamos Tamaulipas, la gente dice que Tamaulipas es un lugar inseguro, que no podemos disfrutar nuestras bellezas naturales. ¿Qué hay en Tamaulipas? Esta es la muestra de que sí tenemos algo y tenemos que aprender a aprovechar lo que tenemos, ser valientes, atrevernos y más que nada para evitar problemas que hay cualquier inconveniente de seguridad en cualquier parte del mundo. Lo mejor es hacerlo con guías capacitados que te protejan y que sepan la ruta y que conozcan los caminos. Gracias por esta aventura. ¡Lo hicimos! Destilando en Tamaulipas. Satisfechos descendimos la chimenea del volcán, formada cuando la magma que se origina en las profundidades de la Tierra se abrió camino hacia la superficie hace 28 millones de años. De esta manera, esta corriente de basalto y granito se elevó hacia las alturas hasta petrificarse. No puedo creer que pasaron 7 horas para que estuviera otra vez aquí en tierra firme. Gracias a la Gran Escalada Pro. Tras 4 horas de ascenso y 4 de descenso, estábamos otra vez en tierra firme. Si quieres apoyar a este canal, recuerda suscribirte.